Estamos en la serie El Reino de Dios. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante. Para eso les he traído esta lamparita que está aquí. ¿Sí? Esta lamparita es auspiciada por Almacenes Ortega Ruiz, del Cuervito. Sí, el Cuervito es solo lámpara, ¿no? Solo lámpara. Entonces, ¿qué tiene esta lamparita? Tiene este foco. Un foco muy bonito, que tiene la forma adecuada, ¿no es cierto? Tal vez yo nunca he visto un foco como este, pero está preparado, diseñado de tal manera que sirve para un solo propósito. Ahorita lo estoy colocando en el lugar en el que debe estar, en donde va a cumplir con su propósito. ¿Cuál es el propósito del foco? ¿Cuál sería? Dar luz, brillar, es el propósito de este foco. Está en el lugar correcto, tiene la forma correcta, pero si no lo conecto y si no lo enciendo, no cumple con su propósito, ¿no es cierto? Si no está conectado, si no recibe la fuente de poder, este foco solamente es un adorno. Muchas veces como cristianos nosotros conocemos de la palabra, entendemos la estructura, pero nos falta esa conexión. Vivimos desconectados, no tenemos la luz, no tenemos un fruto, no damos ni recibimos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tenemos que vivir conectados. ¿Pero conectados a qué? Al reino de Dios. Y ese reino de Dios no es solamente una estructura, no es solamente palabras, no es solamente algo que esté escrito, sino es poder. Ese reino es el que hace brillar a nosotros como cristianos a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Vivir conectados, entender, pero vivir conectados y ser llenos del Espíritu Santo es la forma en la que nosotros empezamos a vivir el reino como cristianos. Este reino, veíamos la semana pasada, es un reino que va avanzando, ¿sí? En el Antiguo Testamento este reino era lejano y había una promesa de que el reino iba a venir. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús está entre nosotros, se habla de que el reino está cerca. Pero como el reino sigue avanzando, cuando Jesús muere y viene su resurrección, el reino ahora está entre nosotros. ¿Sí? Aún no en su plenitud, no completamente en medio de nosotros, pero sí manifestándose a través del Espíritu Santo en cada uno de los que creemos. Ese reino luego, en la segunda venida de Jesús, va a ser glorioso y gigantesco y magnífico para nosotros. Pero mientras tanto, el reino sí está manifestándose a través de los que creen en él. Vamos a ver Lucas 17, 20, 21. Vamos a ver bastantes versículos hoy. Entonces, si quieren verlos en sus celulares o verlos en la pantalla, pero vamos a ir ahorita con Lucas 17, 20, 21. Los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Y Jesús les respondió, la venida del reino no es algo visible. No se dirá, aquí está, allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes, está entre ustedes. Entonces, cuando Jesús dice, el reino de Dios está entre ustedes, Él está hablando de sí mismo. Está hablando de que el reino de Dios ya está cuando Jesús está aquí, en la tierra. Pero ese reino es abierto para todo aquel que cree y le sigue. ¿Sí? Jesús es el reino, pero está abierto para todo aquel que cree en Él. Para poder brillar necesitas estar conectado, ¿no es cierto?, a ese Espíritu que es el Espíritu Santo, pero para eso necesitas creer. Ahora, ese reino no es solamente palabras, sino que es
un poder manifestándose como el foco brilla, ¿no es cierto? Aquí es un poder manifestándose en cada uno de nosotros. Así dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no es algo que se dice, es algo que se manifiesta y se ve a través de los creyentes utilizados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero ese reino es algo que necesitamos vivirlo día a día. Necesitamos estar conectados con eso. Y Jesús lo muestra cuando a sus discípulos les dice, después de Pentecostés, que no vayan todavía a predicar. Sí, Jesús les dice, no vayan todavía a predicar, porque necesitan el poder del Espíritu Santo para hacer todas las proezas y milagros que van a hacer luego. Y eso les dice en Hechos 1:4. Veamos. Una vez, mientras comían ellos, Jesús les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. ¿Cuál es el regalo prometido? El Espíritu Santo. Y sigue diciendo, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Más adelante, en Hechos 1:8, les dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Entonces, con estas palabras Jesús está destacando 3 puntos importantes. Primero, el Espíritu Santo es la persona y el poder del cual recibimos ayuda para cumplir con las cosas, los mandatos, los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros, para compartir la vida. Es el poder del reino de Dios con nosotros. El Espíritu Santo es el poder del reino de Dios con nosotros. Y ese Espíritu Santo nos llena hasta que sobreabundamos. ¿Sí? Pero solamente aquellos que creen en Cristo son los que reciben ese poder. En Juan 7:38-39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Va a ser gigantesco lo que va a pasar en todo aquel que cree en él. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, recapitulando lo que dijimos, para que los apóstoles puedan empezar su ministerio, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso Jesús les dice, no se vayan, necesitan ser bautizados por el Espíritu Santo. Nosotros, de la misma manera, necesitamos, cuando recibimos al Señor, necesitamos conectarnos con Él y ser bautizados por el Espíritu para empezar a hacer la obra que tiene preparada Dios para cada uno de nosotros. No en nuestras fuerzas, no como el foco perfecto y colocado en el lugar que debe estar, sino como el foco que se conecta y brilla, cumpliendo su propósito, pero con un poder que es la fuente de poder, la que es de nosotros, que es el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que pasó en Hechos 2:1-4, cuando vino el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, para empezar ese ministerio, miren lo que está pasando, ¿no es cierto? La llenura del Espíritu es importantísima en nuestra vida cristiana. El estar conectados y llenos del Espíritu Santo no es solamente un mandato, es una necesidad. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para cumplir con nuestro propósito, para hacer milagros, para llevar la palabra con autoridad.
No podemos hacerlo solos, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo llegas a estar lleno del Espíritu Santo? Se deben estar preguntando ustedes en este momento. Bueno, la primera cosa es, necesitas nacer de nuevo. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, ese es el primer paso. Necesitas nacer de nuevo. Y la Biblia dice que nosotros, al nacer de nuevo, ya no somos lo que éramos, sino que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Entonces no somos restaurados, reparados, no somos pulidos y mandados a la obra, somos nuevos. Tus cosas pasadas, lo que hiciste en el pasado, tus dificultades, tus pecados, tus problemas, tu falta de identidad, todo lo que tú eras en tu naturaleza pecaminosa desaparece y ahora eres nuevo, transformado por el Espíritu Santo y vives una vida diferente. Ya no eres lo que eras antes y necesitamos entender eso, que nosotros brillamos a través del Espíritu Santo y que no brillamos nosotros solos, que no tenemos la capacidad de hacerlo nosotros solos. Hay cosas espirituales que gobiernan este mundo y necesitamos de ese poder para enfrentarlas. Romanos 8:9 dice así: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Necesitas creer. La fe te hace nacer de nuevo, te hace vivir una vida nueva, lleno del Espíritu Santo. Entonces necesitas creer en la palabra de Dios. Si estás llegando aquí por primera vez, si estás viéndonos a través de las pantallas de televisión, no hay forma de transformar tu vida de otra manera, sino solamente a través de Cristo Jesús, creer en Él y creer en Él como tu Señor y Salvador, y que murió en la cruz por tus pecados y que ahora eres transformado y eres una nueva criatura. Amén. No hay otra forma, creer en la palabra. Gálatas 3:2 dice, Pablo les dice: déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo Jesús. Entonces, no es nuestra transformación, no es una ley. No es que nosotros decidimos, bueno, ahora voy a dejar de hacer esto y ahora voy a dejar de hacer lo otro, o simplemente voy a ponerme estas normas nuevas en mi vida y ahora soy diferente. No es por ley, es por la obra del Espíritu Santo para los que creen en Jesús. Amén. Es nuestra conexión con el Espíritu Santo la que transforma nuestras vidas y que nos hace hacer cosas imposibles, posibles. Así como Pedro, que mientras, en Hechos 10:44, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, o sea, predicándoles, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Vivir una vida cristiana es atreverse a llevar el mensaje, es atreverse a decir la palabra, es atreverse a hacer lo que el Espíritu Santo te está diciendo hacer. ¿Cuántos de ustedes no han sentido esa necesidad de orar por alguien en la calle? O de darle una palabra a alguna persona en ese momento porque sintieron que recibieron algo para ellos y no lo han hecho. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido oportunidades de predicar a la gente y nos hemos frenado porque aún sentimos un poco esa vergüenza del Evangelio y no nos atrevemos a hacer lo que Dios quiere que hagamos a través del Espíritu Santo? No somos nosotros, no es nuestra fuerza, no es nuestro poder, no es nuestro conocimiento,
es el Espíritu Santo. Nosotros solo sembramos la semilla y el Espíritu Santo hace lo demás. Amén. Debemos atrevernos. Debemos hacer la obra para la que fuimos llamados y milagros sucederán en cada una de estas cosas. Lo siguiente es, ríndete por completo. Necesitamos morir al pecado y vivir obedeciendo al Espíritu que nos está diciendo esas cosas. Porque así como nos dice lo bueno que debemos hacer, también nos redarguye en lo malo. Romanos 8, 12, 14. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros, los hijos de Dios. Es necesario que nosotros demos el primer paso para hacer morir a esa carne que está en nosotros, pero que nosotros a veces, muchas veces, no entendemos que fue destruida a través del sacrificio de Jesús, que fue crucificada en la cruz. Nuestros pecados ya no son lo que nosotros éramos, ya no nos definen. Nosotros ahora somos nuevos y necesitamos entenderlo eso día tras día y permanecer conectados. Entonces, esa llenura del Espíritu no es solamente una decisión, sino también es una conexión continua con el Espíritu Santo, con ese poder que viene del reino. En Efesios 5, 17, 19 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. ¿Qué canciones cantamos hoy día en la alabanza? ¿Se acuerdan? Los muros caerán. ¿Qué es los muros caerán? ¿Entienden ustedes por qué estamos cantando los muros caerán? Es algo milagroso que pasó en Jericó, cuando muros gigantes de un ancho posiblemente como de esta tarima fueron destruidos por la alabanza de un pueblo que decidió hacerle caso a Dios y hacer y cumplir con ese propósito que era destruir unos muros gigantescos, pero alabando y dando vueltas alrededor de esos muros. La alabanza derriba muros. La alabanza que cantamos hoy día transforma cosas y destruye cosas que estaban lastimando vidas. Tu vida, tus muros podían ser destruidos hoy a través de la alabanza. Pero nosotros todavía necesitamos entender que esa es la forma en la que nosotros luchamos. Es la vida espiritual. Necesitamos juntarnos y alabar. Es lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos cantar salmos, himnos, canciones espirituales entre nosotros. Hacer música de corazón para el Señor. Dios de lo imposible. Te adoramos. Dios de lo imposible. ¿Cuántos de ustedes han recibido milagros en su vida? Amén. Dale un aplauso fuerte a Dios por los milagros que hemos recibido. Por cosas imposibles que han pasado en nuestras vidas. Por eso cantamos, no porque son palabras que se repiten, sino porque nosotros entendemos que conectados al reino y declarando esas cosas con autoridad, cumplimos con el llamado y provocamos que milagros sucedan aquí, ahora, a través del poder de su Espíritu Santo. Es necesario que busques a Dios con cantos, con música, con alabanza. Es lo que dice Efesios aquí. Ahora, esta llenura del Espíritu Santo no es una llenura que viene una vez y se queda. Es una llenura que necesitas buscar continuamente. Es un flujo continuo de llenura del Espíritu Santo. Eso lo vemos en el libro de Hechos,
repetidas veces. Los apóstoles son llenos cuando inicia el Pentecostés, ¿no es cierto? Lenguas de fuego, y ellos pueden hablar en lenguas y hacer milagros y proezas. Son llenos del Espíritu Santo. Pero luego, más adelante, en Hechos 2, Pedro se va frente al Sanedrín. Pedro, que fue lleno del Espíritu Santo, se va frente al Sanedrín. El Sanedrín era la máxima autoridad religiosa que existía en esos tiempos. Y él necesitaba tener las palabras adecuadas para hablar con todos esos gobernantes, sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas. Con todos ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos 4:2, Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo. En Pedro 4:8, Pedro lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro se volvió a llenar del Espíritu Santo. Llenado en Pentecostés y ahora llenado cuando necesitaba utilizar palabras de poder para hablar frente a autoridades. Luego, Pedro regresa junto a Juan, donde estaban los apóstoles, y ellos estaban angustiados porque tenían que cumplir todas las cosas que Dios les había encomendado, pero sentían miedo. Entonces se ponen a orar juntos y en Hechos 4:31 dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Ellos tenían miedo, se juntaron, oraron y ahora podían predicar con valentía la palabra de Dios. Entonces vemos que Pedro es lleno en Pentecostés, es lleno cuando va a hablar con el Sanedrín y es lleno cuando oran todos por valentía. Entonces el Espíritu Santo nos llena una y otra vez, pero ¿cómo recibieron eso ellos? A través de la oración, a través de, como veíamos anteriormente, de la alabanza. Necesitamos estar continuamente pidiéndole a Dios esa llenura, estar conectados y reflejar, brillar con el poder del reino de Dios. Entonces, por lo tanto, ser llenos no es un evento singular, no pasa una sola vez, sino es un suceso que debe ocurrir en nuestras vidas una y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque debemos mantenernos conectados a esa llenura constantemente. Ese poder del reino también es un poder que transforma primero desde adentro hacia afuera nuestras vidas. El poder del reino de Dios empieza con nosotros. Romanos 14:17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, no está hablando de una justicia moral, no está hablando de que nosotros debemos enjuiciar a alguien o tener esa capacidad de justicia con algunas personas. Está hablando de la justificación que nosotros recibimos a través de creer en Jesús. ¿Ya? Es algo espiritual, es algo que transforma nuestro pecado, lo toma, lo lleva y lo bota y nos hace ahora a nosotros justos delante de Dios a través de Jesucristo. Es algo espiritual, somos justificados, eso es justicia. Paz, la paz no es una ausencia de problemas. No significa que cuando entras en el reino de Dios tu vida va a dejar de tener problemas, no es eso. La paz es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que viene en situaciones en las que las personas del mundo no sintieran paz. En momentos en los que las cosas son bien difíciles y todos decayeran, nosotros tenemos una paz sobrenatural que hace que enfrentemos los problemas de una manera diferente. Amén. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Gozo. El gozo no es una alegría emocional. El gozo no es sentirse alegre. El gozo es saber que nosotros
Vamos a vivir una vida en el reino de Dios. Nosotros tenemos gozo porque sabemos que lo que vivimos aquí es temporal y lo que vamos a vivir, el verdadero reino en el que vamos a vivir nosotros es eterno, sin muerte, sin dolor, sin enfermedad, diferente al que vivimos aquí. Ese es nuestro gozo. Cuando vivimos pensando en lo eterno, las cosas pasajeras se vuelven fáciles de llevar. Amén. Todo eso es parte de la transformación que nosotros recibimos a través del poder del reino de Dios. Y eso lo vemos claramente en el fruto del Espíritu, que tampoco es algo natural. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, los que vimos reciente, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice contra tales cosas no hay ley? Porque no es una norma, no es una forma de vivir, no son reglas, es nuestra transformación espiritual. Es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros para que nosotros seamos diferentes. Muchos podrán decir, bueno, es mi carácter, soy como soy, así es mi familia vive así, mi familia tiene esto, resentimiento, yo estoy viviendo lo que vivieron mis padres. Nosotros somos nuevos y el fruto del Espíritu te transforma en cosas que el mundo cree que son normales o comunes o constantes. Nosotros rompemos todo eso con el fruto del Espíritu y somos diferentes. Amén. Somos nuevos. Ese mismo poder es un poder que trae milagros. ¿Cuántos lo creen así? El reino de Dios trae milagros. En Efesios 1, 19-20 dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ese poder del reino es el poder que hizo que el mismo Jesús se levantara de entre los muertos. Ese poder es el que nos acompaña a nosotros en medio de todas nuestras dificultades y problemas, en medio de enfermedad, en medio de depresión, en medio de dolor, de tristeza, de pérdidas. Ahí está un Espíritu Santo que nos levanta, que está acompañándonos todo el tiempo y que nos conoce en la intimidad. Muchos pensamos en el Padre como el Padre que está ahí, ¿no es cierto?, para nosotros, amoroso, que creó todo, en el Hijo, que es nuestro amigo, nuestro compañero, pero nos olvidamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿dónde está? En nosotros. El Espíritu Santo está dentro de cada uno. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué persona de la Trinidad creen ustedes que nos conoce mejor? El Espíritu Santo. Y nos olvidamos de orarle a Él y de pedirle a Él, porque aún no entendemos que Él es la persona que más nos conoce y más nos ama. Por eso es el Consolador. Porque Él está ahí para acompañarte en todo momento. Él está ahí para levantarte en medio de tus problemas. Él está ahí cuando estás llorando en tu cuarto, cuando no sabes qué hacer. El Espíritu Santo es el más íntimo contigo. Necesitamos vivir esa conexión con Él. Necesitamos brillar, pero para eso necesitamos conectarnos. Y para conectarnos necesitamos entender que el Espíritu Santo te ama de tal manera que todos los días está contigo consolándote. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Consolador, el que va a estar contigo todos los días, fortaleciéndote y dándote no solamente la capacidad de transformar tu vida, sino de hacer milagros alrededor de ti. Amén.
Por eso es que Jesús, para manifestar el reino de Dios, les manda a sus discípulos a hacer lo siguiente. Mateo 10, 7, 8. Vayan y anúncienles que el reino de los cielos está cerca. ¿Cómo anúncienles que el reino de los cielos está cerca? Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tengan lepra, expulsen a los demonios, den tan gratuitamente como han recibido. ¿Cuántos hemos recibido gratuitamente? La salvación, la justificación, el perdón, la sanidad. Así es. Debemos gratuitamente y con ese mismo amor con el que fuimos tratados, dar y empezar a hacer lo que Jesús mandó hacer a los discípulos: a orar por enfermos, a resucitar a muertos, a curar, a expulsar demonios, a hacer cosas milagrosas en el nombre de Jesús. Es el reino de Dios el que nos da esa fortaleza para transformar y derribar murallas, para hacer lo que Dios quería que seamos desde nuestra creación. Él nos conoce, nos escogió y nos trajo aquí a este lugar por una razón. Tú no estás sentado aquí solamente porque Dios lo quiso, sino porque Dios tiene un plan. Tú necesitas entender el plan de Dios y para eso necesitas intimidad, para eso necesitas conexión, para eso necesitas entender que el Espíritu Santo te está guiando y hacerle caso en cada situación. Pedro hizo algo maravilloso también cuando fue lleno del Espíritu Santo. En Hechos 2:41 vemos, con el poder del reino, Pedro, siendo lleno del Espíritu, predicó y 3,000 personas aceptaron el mensaje. 3,000 personas aceptan el mensaje y en ese mismo momento se bautizan con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos no quieren predicar su mensaje y que la gente acepte al Señor y sea bautizada y transformada? Amén. Queremos y anhelamos eso. Debe ser nuestro anhelo en nuestro corazón, ser llenos del Espíritu Santo. Eso nos empodera para tener autoridad, para proclamar la verdad, para vivir en una fe activa, transformadora. Ese es nuestro propósito, porque somos templo y porque necesitamos vivir conectados y necesitamos brillar. Es una necesidad. ¿Y saben qué? Mayores cosas harán, nos dice Jesús. Juan 14:12. Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago, y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Entonces Jesús no solamente nos da promesas, nos da poder, nos dice que vamos a hacer cosas más grandes que las que Él mismo hizo, que nosotros tenemos la misma autoridad también para sanar, para hacer milagros, para liberar a los oprimidos. Somos capaces de hacer las mismas cosas y aún más grandes. Amén. Y para terminar, solamente quiero dejarles con esta reflexión. Así como este foco fue diseñado para brillar, nosotros fuimos diseñados para cumplir la voluntad de Dios y para hacer que su reino venga a esta tierra. Amén. Pero solo brillamos cuando estamos conectados. Necesitamos pedir esa llenura del Espíritu Santo una y otra vez y otra vez. Porque si estamos llenos del Espíritu, sanaremos, predicaremos con autoridad y caminaremos como hijos del Rey en esta tierra, expandiendo el reino que sigue avanzando y seguirá avanzando si nosotros decidimos brillar. El reino es poder. Conéctate y brilla. Y les dejo con este último versículo, Zacarías 4:6. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Amén. Pongámonos de pie para orar juntos y terminar esta mañana.
Amado Dios, sabemos y reconocemos que somos tus hijos, que fuimos transformados por tu Espíritu Santo y somos santificados día a día, Señor. Te pedimos que nos llenes y que nos acompañes en cada batalla, Señor, pero también que nos utilices como guerreros, como soldados tuyos en esta buena batalla, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Hoy declaramos que cada una de las personas que está aquí, que cada familia que está aquí en este lugar va a ser utilizada por ti, Señor, y van a servir al Señor en el nombre de Jesús. Gracias por lo que vas a hacer en nosotros y gracias por todo el amor y lo que tienes para nuestras vidas. Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús.